Las violaciones son lamentablemente uno de los crímenes más olvidados en todo conflicto militar. Aunque a veces ni siquiera empuñan armas, las mujeres son las víctimas habituales por parte de los soldados en este tipo de enfrentamientos. Mucho se sabe de los terribles abusos sexuales perpetrados, por ejemplo, por los japoneses en territorio asiático, o por los nazis contra la población eslava o judía durante la Segunda Guerra Mundial. También se ha escrito sobre las aberrantes violaciones en masa cometidas por los soviéticos durante su conquista de Berlín. Pero poco se habla de los crueles abusos que perpetraron algunos de los países que participaron en esta contienda. Sin embargo, ese silencio no redime a las mujeres que fueron sus víctimas, sino todo lo contrario. Por eso hoy, en este nuevo video de Historia Militar, te contaremos todo sobre las terribles violaciones cometidas por Italia y el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Rape is an old cultural pattern in wartime. With it, the victor shows the enemy soldiers, you can't protect your women. It's a way of dishonoring the men's military honor. Comparado con su aliado Alemania, los crímenes de Italia durante la Segunda Guerra Mundial son mucho menos conocidos. Benito Mussolini, su líder fascista en esos años, es visto y recordado como un incompetente que dificultó los planes de Hitler en vez de facilitarlos. Pero la realidad fue otra. Las fuerzas de este país fueron capaces de cometer atrocidades como las de casi todas las naciones participantes en el conflicto, y las crueldades que llevaron a cabo dejaron efectos que perduraron por años. Pero las brutalidades ordenadas por Mussolini comenzaron a verse mucho antes del inicio de esta guerra. Ya a principios de la década de 1920, cuando en Alemania se estaba gestando el Partido Nacionalista, Il Duce, apelativo propagandístico con el cual Mussolini se conocería años después, batallaba en las calles italianas contra los comunistas, socialistas y anarquistas. Lo hacía por medio de los Camisas Negras, milicias armadas formadas mayormente por veteranos de guerra que compartían su misma ideología. Los combates entre estas fuerzas fueron sangrientos y no era raro que terminaran con muertos en las calles. Gracias en parte a la influencia de este grupo, Mussolini llegó al poder en 1922 cuando se hizo con el puesto de primer ministro. En el inicio de su gobierno dejó en claro que cualquier tipo de oposición sería aplastada con una mano de hierro. Políticos en desacuerdo fueron asesinados y se reprimieron los levantamientos populares, haciendo que Italia se parezca cada vez más a un estado policial y no a la democracia que decía ser. En la década de 1930, cuando Hitler se convirtió en el canciller germano, selló su alianza con Il Duce. El objetivo de ambos era la dominación completa de Europa, pero para ello debían derrotar a muchos enemigos en su camino. Ya en 1935, Italia comenzó su campaña expansionista con la invasión de Etiopía, probablemente el único país africano independiente, es decir, que no era una colonia de alguna nación europea. De esta manera se dio comienzo a la Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Mussolini invadió el territorio con alrededor de 100.000 hombres, atacando masivamente a las sorprendidas defensas locales. Si bien los protocolos de Ginebra prohibían el uso de armas químicas, los italianos se sirvieron de estas a placer. Toneladas de gas mostaza cayeron sobre los imperiales, mientras soldados usaban lanzallamas para sobrepasar las fortificaciones. Si bien la resistencia de los etíopes sorprendió a los italianos y al mundo, quienes esperaban una derrota inmediata, finalmente debieron rendirse en mayo del año siguiente.
Aunque aproximadamente 150.000 africanos murieron en la defensa de su país, casi un 8% de su población, sus penurias recién estaban empezando. Miles de políticos, militares, funcionarios y nobles etíopes fueron encarcelados en campos de concentración erigidos en el territorio del país, en ocasiones junto a sus familias enteras. Las condiciones allí eran brutales, dejando muchas veces a los prisioneros sucumbir al hambre o a la sed. Se conocen varios casos de niños muertos por inanición. Los que no caían por ese motivo lo hacían gracias a las golpizas de los guardias, que no mostraban remordimiento alguno en su crueldad. Debido a las pésimas condiciones de higiene, las epidemias y otras enfermedades se propagaban sin freno. Ninguno de los detenidos tenía acceso a medicinas, por lo cual miles murieron en estos macabros centros. Pese a la derrota y a la rendición de Etiopía, fuerzas rebeldes siguieron atacando a los invasores sin cesar durante el lapso que duró la ocupación extranjera. Debido a que estas acciones dificultaron la toma de control total por parte de Italia, Mussolini envió a algunos de sus hombres más sádicos con el fin de poner orden. Los asesinatos en masa que siguieron a la llegada de estos militares al país fueron terribles. Uno de los hombres de Mussolini fue el mariscal Rodolfo Graziani, quien encapsuló las ideas de los fascistas de esta forma: Il Duce tendrá Etiopía, con o sin los etíopes. 18 of Italy's famous bombers took part in a raid upon Dessie, temporary headquarters of the Emperor Haile Selassie and his young son. This composite film picturizes the Red Cross units that suffered, the tons of death that rained upon Mud Hut, Palace and hospital alike, dealing out destruction and injury to the terror-stricken inhabitants. Quizás la masacre más terrible ocurrida en este oscuro período fue en febrero de 1937. Luego de un ataque de los rebeldes que dejó a 7 muertos e hirió levemente al mariscal Graziani, se llevó a cabo una acción en represalia sin precedentes. Los soldados de la ocupación y los camisas negras fueron ordenados de disparar sobre cualquier persona de color que vieran, sin importar que no hubiera pruebas de su afiliación con la resistencia. Los nativos eran masacrados en sus chozas, muchas veces incinerados vivos con lanzallamas. Las mujeres y los niños no se salvaron. Barrios enteros a las afueras de la capital etíope fueron destruidos por las llamas, casi siempre con todos sus habitantes dentro. La masacre duró 3 días. Cuando terminó, la ciudad de Addis Abeba había perdido la 1/5 parte de sus habitantes. Entre 20.000 y 30.000 personas fueron asesinadas, pero aún así los sobrevivientes no estaban a salvo. En las semanas que siguieron, muchos fueron brutalmente perseguidos. Al ser capturados eran fusilados o llevados a cárceles, donde sus agobios se asemejaban a los de los campos de concentración ya mencionados. Durante los días que duró la matanza, conocida por los etíopes como Yekatit 12, muchas mujeres resultaron ser también víctimas de violaciones por parte de los salvajes fascistas. Se estima que cientos o quizás miles fueron abusadas, para luego ser ejecutadas o encarceladas. Esta pérdida de vida tan masiva, por más terrible que sea, no es conocida en la cultura general. En los años que siguieron, los hombres de Mussolini no se quedaron quietos. Legiones de voluntarios fueron enviadas a España para combatir en la guerra civil que estaba teniendo lugar allí, en apoyo al dictador Francisco Franco. Al igual que sus camaradas ibéricos, los italianos tomaron parte en todo tipo de brutalidades contra la facción republicana o incluso contra civiles inocentes. Saqueos, torturas, violaciones y asesinatos los seguían a donde quisiera que fueran. Las combatientes enemigas, en particular, sufrían crueles abusos de parte de los españoles nacionalistas y de los fascistas italianos. Era común que fueran víctimas de violaciones grupales antes de ser fusiladas o colgadas. A veces también eran torturadas por medio de mutilaciones en sus partes íntimas,
lo que podía llegar a resultar en una larga muerte por pérdida de sangre o shock. Las tropas de Franco y de Mussolini utilizaron esta oportunidad para intercambiar estrategias con el fin de acallar rebeliones y suprimir levantamientos, algo que el italiano utilizaría en el gran conflicto que se aproximaba. 5 meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, il Duce decidió expandir aún más su imperio. Esta vez fue el turno de Albania, que fue atacada en abril de 1939 mediante una campaña brutalmente rápida. En solo 5 días, el pequeño país estaba bajo completo control de Italia. Pero como había sucedido en Etiopía, si bien el ejército local había sido derrotado, inmediatamente se organizaron movimientos de resistencia. Por años, estos grupos sabotearon el poderío italiano en Albania, pero también fueron duramente reprimidos por los ocupantes. Además, estos se excusaron en los actos rebeldes para emplear políticas de represión cada vez más crueles contra la población civil. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y llevadas a brutales cárceles, donde la comida y el agua escaseaban. Lamentablemente, como en todo conflicto militar, la población femenina fue a su vez una víctima constante de violaciones y abusos por parte de los soldados italianos. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Pero fue recién en junio de 1940, cuando Francia cayó ante las fuerzas de Hitler, que Mussolini se sumó a la contienda. Prontamente, su idea expansionista que había marcado la década de 1930 siguió mostrándose activa. Durante los años siguientes, Italia invadió varias colonias en África pertenecientes a los aliados, como también Grecia y Yugoslavia en Europa. Fue en este último frente donde se cometieron otras terribles atrocidades contra prisioneros de guerra y civiles. La guerra greco-italiana comenzó en octubre de 1940. Desde sus nuevos territorios en Albania, Mussolini decidió seguir expandiendo su control sobre el Mediterráneo, pero sus fallas como jefe militar ya estaban comenzando a ser notorias. Los defensores nativos no solo resistieron, sino que en sus contraataques lograron hacer retroceder a los italianos incluso más allá de su punto de partida. Solo la intervención alemana en abril de 1940 evitó lo que sería una derrota humillante. Ambos países se dividieron el territorio conquistado, aunque Hitler se quedó con la capital y las partes más importantes, un trofeo por haber garantizado la victoria. Con parte de Grecia en su poder, Mussolini no tardó en ordenar acciones de represalia contra la población del territorio. Arrestos y torturas eran comunes entre los civiles, basados en la más mínima sospecha de pertenecer a un movimiento de resistencia. The Italians were responsible for one especially infamous massacre that took place in Thessaly on the 16th and 17th of February 1943. In the village of Domenicon, the 24th Infantry Division Pinerolo rounded up 175 male civilians and gunned them down in retaliation for a Greek resistance ambush that took place earlier. As with Podham, they then burnt Domenicon to the ground too. En otra ocasión, 70 prisioneros fueron rociados con aceite hirviendo y murieron de forma lenta y agónica. Una forma de tortura común era atar a los capturados a la cola de un caballo y mandarlo al galope, arrastrándolo por kilómetros. Como es de suponer en este tipo de conflictos, las violaciones hacia las mujeres también eran algo muy común. Los soldados y oficiales usaban el abuso sexual en los interrogatorios para saciar sus sádicos impulsos o para obtener información de la víctima. También solían amenazar con violar a una hija, hermana o compañera para que un prisionero confesara los planes de la resistencia. Pero además las acciones de los aliados del eje provocaron una terrible hambruna en el país, que en el período entre 1941 y 1944 mató a cerca de 200.000 personas. Cuando Italia invadió Yugoslavia en 1941, junto con Alemania, Hungría y Bulgaria, la historia fue tristemente similar.
La política de Mario Roata, el comandante que impuso Mussolini en ese país, no fue diente por diente, sino una cabeza por diente. Cualquiera señalado como posible partisano era fusilado sumariamente sin juicio alguno. Las casas de aquellos sospechados de albergar miembros de la resistencia fueron quemadas. Luego de cada acción de rebeldía, civiles elegidos al azar eran ejecutados como castigo. Si no se podía dar con un partisano, se encarcelaba a los integrantes de su familia. En esas prisiones se los sometía a crueles torturas, pero las mujeres seguían sufriendo las peores consecuencias. Eran violadas de forma reiterada por parte de los oficiales del eje. A los soldados se les decía: cualquier acción excesiva tomada en buena fe nunca será perseguida por la ley. Esto era una carta blanca para actuar como ellos quisieran, y así lo hicieron. Los muertos llegaron a casi 100.000 en el tiempo que duró la ocupación. Los campos de concentración se siguieron estableciendo en todos los territorios conquistados por Italia. Si bien no tenían el fin de exterminio directo que tuvieron los centros alemanes como Auschwitz, sus condiciones no eran menos brutales. In Yugoslavia, the Italians expelled people from their homes and sent them to Italian concentration camps, such as the camp on the island of Rab in Italian-occupied Dalmatia. At its peak, the camp contained some 15,000 people, women and children included. With little more than tents for shelter, many died of exposure. The camp was overcrowded and infested with insects and disease, and food and water were beyond scarce. The lowest estimates put Rab concentration camp death toll at around 1/5, but it may have been much higher. Cientos de miles de hombres y mujeres yugoslavos y griegos fueron encerrados en lugares como estos, donde diariamente debían soportar los abusos más brutales. Mussolini cayó en 1943, luego de que las sucesivas derrotas militares y económicas de Italia hicieron que fuera depuesto por otros miembros de su gobierno. Sin embargo, esto en general no significó el fin de los agobios de los prisioneros en estos campos, ya que casi todos pasaron directamente a manos alemanas. Solo en 1944 y 1945 estos territorios comenzarían a ser liberados y las personas cautivas que sobrevivieron pudieron volver a sus vidas. A diferencia de lo que sucedió con los nazis y los japoneses, por ejemplo, casi ningún italiano fue juzgado por sus crímenes de guerra. Los pocos intentos que se hicieron fueron infructuosos debido a que se buscaba la reconciliación con este país. Varios militares que organizaron masacres en los territorios ocupados terminaron luchando junto con Estados Unidos e Inglaterra contra Alemania en los últimos años del conflicto, y eso los salvó de ir a juicio. Otros usaron su influencia y contactos para escapar de las condenas. Casi todos los perpetradores de estas masacres en masa terminaron sus días en paz y tranquilidad. Este también fue el caso para otros criminales de los que poco se habla. Las atrocidades no solo fueron cometidas por las fuerzas del eje, sino que el bando de los aliados a su vez cometió actos brutales contra personas inocentes. Uno de los casos más conocidos es el de los abusos sexuales por parte de los soviéticos contra las mujeres alemanas durante la ocupación de Berlín. Decenas de miles de ellas fueron violadas y muchas decidieron quitarse la vida debido al trauma y a la vergüenza que les causaron estos ataques. Pero los hombres de Stalin no fueron los únicos. En cada territorio que los aliados occidentales liberaban o invadían, mayormente aquellos del lado enemigo, también cometían terribles crímenes contra la población civil. Los saqueos, por ejemplo, eran tan frecuentes que nadie se preocupaba por ellos. Si un dueño de tienda protestaba, era más probable que se lo sometiera a una golpiza a que recuperara sus bienes perdidos. Los norteamericanos y los ingleses tenían la mentalidad de que los ciudadanos italianos o alemanes debían retribuirles su sacrificio en una guerra que ellos no habían empezado. Sin embargo, esto no se limitaba solamente al robo de objetos. Las mujeres de los países liberados eran víctimas frecuentes de violaciones.
Los soldados británicos principalmente veían en los abusos sexuales una forma de venganza contra los nazis, quienes habían matado a cientos de miles de civiles ingleses en sus bombardeos. Durante la invasión de Sicilia en 1943, se tienen elevados registros de violaciones. La mayoría nunca fue investigada, e incluso algunos dicen que los oficiales alentaban a sus soldados de cometerlas para subir la moral. En 1944, cuando los aliados invadieron Alemania, la cifra de víctimas no hizo más que crecer desaforadamente. Pero no solo fue contra las mujeres germanas. Después de liberar Bélgica y los Países Bajos, algunos soldados fueron alojados con familias locales. Otros entablaron una amistad con los ciudadanos. Hay muchos testimonios de que estos hombres aprovechaban los lazos de confianza armados para abusar de los miembros femeninos de las familias. Muchas veces sus víctimas eran menores de edad. El ejército hizo algunos intentos de investigar estos crímenes, pero nunca llegaron a nada. Los perpetradores, en su gran mayoría, jamás fueron castigados. A medida que los aliados avanzaban, las violaciones también lo hacían. Si bien algunos se excusaban en el alcohol o en el estrés postraumático causado por las constantes batallas, hay evidencias de actos premeditados. En abril de 1945, 2 soldados ingleses intentaron convencer a 2 jóvenes de tener relaciones con ellos. Cuando las mujeres se negaron, los hombres sacaron sus armas y las obligaron a ir hacia un bosque donde planeaban abusar de ellas. Una de las muchachas se resistió y cuando comenzó a gritar, el inglés, sin titubear, le disparó. Casos como estos, donde por la existencia de testigos o por evidencias innegables, era imposible que las autoridades vieran para otro lado, eran castigados. En ocasiones con la condena a muerte del soldado. Pero la gran mayoría de las violaciones ocurridas y llevadas a cabo por los aliados no fueron ni siquiera investigadas. Y si lo eran, el jurado militar frecuentemente citaba pruebas insuficientes y le otorgaba la libertad al acusado. Si bien, como se vio, la inmensa mayoría de países participantes en esta guerra fue culpable de crímenes terribles, muchos no son conocidos por el público general. Sure, for a long time, even to this day, people don't like to talk about crimes committed by the Allies. For 2 reasons. First, they're our present-day allies. And second, especially on the German side, with all the crimes carried out in Germany's name during World War II, it's hard to point a finger at the Allies, because very quickly you can risk relativizing or offsetting German guilt. No es una conspiración declarar que las atrocidades de la Unión Soviética fueron muy propagadas por la prensa occidental luego de finalizado el conflicto. Las de Japón, en cambio, igual o incluso más graves, fueron minimizadas, ya que el país asiático sería un aliado en la Guerra Fría que se estaba avecinando. Lo mismo sucedió con Italia y el Reino Unido, como acabamos de ver. Sin embargo, estas acciones no se deben olvidar, como tampoco el daño que les causó a sus víctimas, independientemente de quienes las hayan realizado. Llegamos al final de este video y queremos preguntarte, ¿qué piensas que debería haber sucedido con los violadores aliados? No olvides dejar tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y suscríbete a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.